Y para conocer cómo recibe la comunidad educativa esta situación tan polémica, nosotros vamos a conversar con un grupo de padres. Natalia Rubinstein es presidenta de la cooperadora del colegio número 22 y está en línea para charlar con nosotros. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una mamá. Una mamá. ¿Dijo papá? Ah, una No, mamá. no, dijiste sí, la presidenta, no, pero como dijiste los papás, mamás. Bien, papás, Perdón. mamás, por supuesto. Bien, bien hecha la corrección. Bueno, Natalia, contanos un poco cómo recibiste esta noticia y este anuncio que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sí, en particular, yo quería contarles que formo parte de la red de cooperadores, que estamos haciendo una gran movida para que las escuelas tengan medidores de dióxido de carbono y en parte, si bien la falta de distancia social no se resuelve por tener un medidor de dióxido de carbono, que claro, si me permitís lo puedo cortar rápidamente, todavía al menos yo no tengo en mi poder, nosotros como familias, cómo va a ser el protocolo, si se van a usar otros espacios, cómo hacer el patio o el comedor. No tenemos muy claro todavía cómo va a ser el aprovechamiento del espacio para poder conservar la distancia social y así reducir el riesgo de contagio por los aerosoles, ¿no? Claro, uno piensa, Natalia, que va a ser bastante difícil conservar la distancia social hacia el interior de las aulas. Sí, habría que conocer todas las aulas en particular. Es nuestro deseo que eso sea respetado, digamos, por cómo los científicos y las científicas han demostrado que el contagio en proximidad no se resuelve con una ventilación como estamos promoviendo, ¿no? La ventilación cruzada, sí, constante, distribuida, y en este caso en particular estamos intentando que se instale la recomendación de que sea una ventilación medida para tener en claro si lo que estamos ventilando está bien o está mal, ¿no? A veces es muy evidente que estamos ventilando bien porque se vuelan los papeles o las cortinas o sentimos el pelo volar, pero otras veces no es tan claro porque eso depende de la cantidad de personas que haya en un espacio, el espacio que estamos compartiendo, la cantidad de ventanas, el viento del exterior y la actividad que estamos realizando. Sin embargo, esta ventilación cruzada no nos protege de la posibilidad o el riesgo de contagio en cercanía. Y si me permitís compartir un dibujito que me parece que fue publicado en una revista científica de alto impacto internacional. Dale, si me a verlo. Se los ¿Nos lo podés mostrar ahí en pantalla? Ya mismo. Ah, me tienen que habilitar. Bueno, ahí vamos a tratar de habilitarte para ver el dibujito. Es muy importante entender el concepto de contagios por aerosoles para poder tomar decisiones, ya sea en el aula, en un negocio, en la panadería, en nuestro propio hogar, si vienen visitas. Entonces, si uno entiende el concepto de aerosoles, que son esas pequeñas gotitas que quedan suspendidas en el aire, que no las vemos, no son como las gotas de saliva grandes que las vemos, claro, son a simple vista. Estos aerosoles quedan suspendidos en el aire y pueden transportar el coronavirus que queda en el aire aun cuando nosotras o nosotros ya no estemos en ese espacio. Entonces, si uno ventila, esos aerosoles se van a ir al exterior y se van a ir diluyendo, digamos. Imaginemos que tenemos polvo de tiza en el ambiente. Si yo abro la ventana, ese polvo se va a ir diluyendo hasta que yo ya no lo voy a ver. Sí. Eso mismo pasa con los aerosoles y la ventilación. ¿Qué pasa? Si nosotros respetamos la distancia social y tenemos un barbijo bien ajustado a la cara, vamos a estar reduciendo el riesgo de contagio de coronavirus mediante estos aerosoles con una buena ventilación. Ahora, si yo estoy en cercanía, este cono de aerosoles que sale de mi boca, aún cuando yo tengo un barbijo, peor aún si no lo tengo, este cono de aerosoles, imagínense que cuando yo hablo sale concentrado, ¿no? Sí. Imagínate que si yo estoy hablando y vos estás muy cerca, me vas a sentir el aliento, claramente. Entonces, si yo estoy muy cerca, esos aerosoles están como en una nube que me acompañan y a medida que hay un poco de viento o a medida que esos aerosoles avanzan y yo sigo hablando, esos aerosoles se empiezan a dispersar en el ambiente. Mientras yo hablo, sigo emitiendo, ¿no? Este cono de aerosoles que queda cerca mío.
Para que eso se diluya rápidamente y no se acumule, tengo que tener al lado una turbina, un viento muy grande para que me lo pueda disolver rápidamente y no sea una fuente de contagio. Claro. Por eso se propone la ventilación cruzada, acompañada del barbijo y acompañada de la medición de la ventilación en distancia, respetando la distancia social, para no contagiarnos de los aerosoles que están suspendidos. Claro. En Sí. cercanía, la ventilación no va a ser suficiente porque vamos a estar emitiendo, salvo que estemos en el aula o en el espacio que sea, todos calladitos y haya Cuando mínima decís, emisión. Natalia, cuando decís cercanía, te referís justamente a este nuevo protocolo, donde prácticamente todos los alumnos van a estar dentro del aula, no va a haber burbujas, no van a cursar separados, por lo tanto es bastante posible que no exista esa condición. Hasta donde yo aún no tengo la información completa, si Sí, pensamos en un aula clásica que fue dividida para poder respetar la distancia la distancia, social, sí, yo incorporo el doble de alumnos, es probable que haya aulas que no puedan mantener la distancia social porque fueron divididas para mantener la distancia social. No queda claro aún si se van a usar otros espacios, que todavía no se nos ha informado, sí. si se van a usar otros espacios para poder aumentar la distancia social. No Y sé cómo en el poner un caso, retroceso, Natalia, etcétera, no sé. en el caso concreto del colegio donde van tus hijos o tus hijas, allí ¿pensás que se va a poder hacer efectivo? ¿Recibieron algún tipo de instrucción por parte de las autoridades? Todavía no tenemos ninguna información, estamos en receso escolar, entonces todavía no hemos tenido ninguna información que nos defina. Pensá que igual la escuela primaria al menos va a tener 15 días Sí, para que se informe cómo va a ser este bien. O procedimiento. sea, todavía No hay que sé esperar. las escuelas secundarias. En las escuelas secundarias que empiezan mañana, no sé cómo van a hacer con la distancia social. A mí me gustaría decir algo que es que me gustaría despojarnos, ¿no?, de este análisis. Sé que está el cierre de listas, sé que hay una grieta, etcétera. A mí me gustaría despojarnos de todo eso y tratar de transmitirle a la población la información para que, contando con esta información, tengan el poder de decidir y el poder de tratar de participar en su escuela o de exigir a las directivos, a los directivos que tengan el poder de decisión, o a los gobiernos de todas las provincias. Sé que Mendoza Claro. tampoco adhirió a la distancia social, o eso es lo que se lee por ahí. Entonces, aquellos lugares en donde no están pensando en respetar la distancia social, que revean esta situación en particular, teniendo en cuenta el concepto del contagio en cercanía. Más allá de las decisiones políticas, todos necesitamos volver a una cierta rutina laboral, todos trabajamos, yo soy investigadora de CONICET, o sea, y así millones de situaciones particulares que ni viene al caso. Pero es necesario, para poder tomar decisiones, tener en claro las familias. A muchas personas nos parece, sobre todo del ámbito científico, que las familias no están totalmente informadas y que Claro. puedan decidir mandar a su familia, a sus hijos y a sus hijas a la escuela, sabiendo que el riesgo, si no hay distancia, va a ser mayor que lo que estuvieron viviendo anteriormente. Natalia, ustedes entre las distintas cooperadoras están llevando adelante un proyecto, nosotros lo contamos aquí Sí. en IP Noticias, que es muy interesante porque al mismo tiempo puede contribuir efectivamente a medir de alguna manera con estos medidores de dióxido de carbono que los están construyendo los propios alumnos, alumnas, docentes. Es un proyecto muy interesante que necesita del apoyo estatal desde ya para que se pueda masificar, pero que de alguna manera puede colaborar para que justamente se pueda de alguna manera verificar qué capacidad y en qué condiciones están cursando las niñas y los niños. Totalmente. La iniciativa es realmente muy buena. La comunidad de Red de Cooperadoras ha comprendido la necesidad de evaluar qué tan buena es la ventilación de un espacio, algo que se viene promoviendo desde hace mucho en muchos lugares. Esta Red de Cooperadoras ha entendido que si el Estado no puede, o por la decisión que sea, de proveernos medidores de dióxido de carbono, nosotras y nosotros tenemos las capacidades de intentar hacerlo. En particular, en nuestra escuela hemos tenido la fortuna de haber obtenido por donación de José Luis Jiménez un medidor de dióxido de carbono. Entonces, al inicio de las clases hemos podido hacer talleres
en donde hemos mostrado a toda la comunidad escolar Sí. que la escuela podía estar bien ventilada y cómo debíamos hacerlo. Ay, me parece que te muteaste, Natalia. Una de las palabras más famosas en los últimos tiempos, Ahí, no sé si fuiste vos o fuimos sí, nosotros. Ahí te escuchamos, ahí está. Perfecto. ahí está. Contanos, Natalia, cómo funcionan estos Básicamente, medidores. básicamente lo importante es que uno y una cuando mide la condensación o la concentración de dióxido de carbono en un espacio, puede tener una idea real, un valor de referencia de qué tan ventilado está ese espacio. Cuando digo ventilado, que al principio cuando lo contábamos en marzo era, yo ahora la ventana y listo, ¿de qué me estás hablando? En realidad, una buena ventilación en un espacio depende del espacio que yo quiero llenar. No es lo mismo 7 personas en un baño que 7 personas en un espacio grande, en un aula, en una habitación. Un espacio cerrado se empieza a acumular de los aerosoles que estamos emitiendo como si fuera un globo, ¿no? Mira que yo lo lleno, si este espacio el globo está cerrado, todo ese aire queda contenido y todos y todas somos capaces de respirarlo. En cambio, si yo suelto el globo, ese aire se va a dispersar y se va a intercambiar con el aire exterior. ¿Cómo nos damos cuenta? A veces no es tan evidente que un espacio está bien ventilado, porque a medida que yo estoy haciendo una actividad que emita mayor dióxido de carbono y por ende aerosoles, como ser cantar, gritar, hablar fuerte, hacer actividad física, aeróbica, todo esto va a hacer que aumente la emisión de aerosoles. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo en un espacio que puede estar bien ventilado para una actividad, puede estar mal ventilado para la otra? Es decir, el intercambio del aire exterior con el interior que se lleve los aerosoles potencialmente contaminados es muy poco para la cantidad que yo estoy produciendo. ¿Cómo me doy cuenta? Midiendo el dióxido de carbono, que es un gas que sale cuando exhalamos en las mismas actividades, cuando hablamos, cuando cantamos, y si cantamos sale más, y si gritamos sale más. Entonces yo puedo medir ese dióxido de carbono y ver cómo se acumula en un espacio, o si se acumula y se mantiene constante, por ejemplo, en 600 partes por millón. Si se mantiene constante significa que está renovando con el exterior. En el exterior mediríamos 400 partes por millón. Entonces, si hay un recambio, yo emito, pero un poco sale y se mantiene en 600, ¿no? Y entra aire nuevo, limpio, sin dióxido de carbono. Ahora, si yo tengo un ambiente cerrado o la ventilación es pobre, tengo las ventanas cerradas, ese dióxido de carbono se empieza a acumular y la acumulación es rápida. Yo lamentablemente no tengo acá mi medidor, está en mi lugar de trabajo, pero la acumulación es muy rápida. El auto, por ejemplo, llega a 3000, por ejemplo, si no abrimos la ventilación del auto. Entonces uno cree que está en un espacio con el barbijo, pero el barbijo no va a ser suficiente si esos aerosoles se empiezan a acumular de manera tal que yo en cada bocanada se me están metiendo por todos lados. Entonces, la medición de dióxido de carbono nos da este valor de referencia, nos dice, llegaste al límite, o tenés que bajar la cantidad de personas, mejorar la ventilación o salir del espacio. Claro. Bueno, la verdad, Natalia, muy interesante todo lo que estás contando. Te agradecemos mucho por tu rigurosidad, por contarnos con tanto detalle científico. Ayuda desde ya que seas investigadora. Y en ese sentido, esperemos que las autoridades de cualquier distrito y también de la nación tengan esa rigurosidad que nos estás contando para tomar decisiones. Te mandamos un gran saludo. Que ahí me estás pidiendo algo más. Dale. Sí, perdóname. Algo que me parece muy importante que tu comunidad que está escuchando lo sepa es que la sumatoria de medidas es lo que reduce el riesgo de contagio por coronavirus. El barbijo debe ser usado aún en exteriores. No es que si estoy en exteriores ya no lo necesito. Necesito el barbijo. Son varias capas de protección. Si yo no uso el barbijo en exteriores, también estoy en riesgo mayor de contagiarme de coronavirus que si estoy en interiores ventilado con barbijo. Es la capa de medidas lo que nos protege del coronavirus. No dejen de usar barbijo en el exterior, ventilar lo máximo posible, medir en caso de que sea posible. Una cosa que no dijimos es que los medidores son un poco caros y por eso la red de cooperadoras se puso al hombro armarlos con escuelas técnicas y con gente que lo puede hacer para repartir a cooperadoras que no pueden. Claro, eso era lo que contábamos el lunes pasado también en una entrevista que hicimos. Así que la verdad que es súper interesante, muy importante todo lo que estás contando porque es una gran enseñanza y es muy necesaria. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo.
Bárbaro. Después si quieren les mando lo que les quería mostrar. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, allí estábamos escuchando la palabra de una mamá en el marco de las cooperadoras que están haciendo un trabajo para que este regreso a clases sea lo más seguro posible. Y bueno,